La semana pasada estudiamos la obra del Espíritu Santo en la santificación de los creyentes, y siendo uno de los propósitos centrales de Dios en la salvación, el conformarnos a la imagen de Jesucristo como modelo, nos dio su Espíritu para llevar a cabo esa obra progresiva durante nuestro peregrinaje a nuestra morada celestial. De manera que Dios ahora mismo nos está santificando por su Espíritu. Mientras el nuevo nacimiento es una obra monergística del Espíritu, solamente la hace el Espíritu, la santificación, podemos decir, es sinergística. Él obra y nosotros obramos con Él. Debemos ocuparnos de nuestra salvación con temor y temblor. Pero sin el Espíritu, nada de lo que hacemos tendrá eficacia. Por el Espíritu es que hacemos morir las obras de la carne. Dios es el que pone en nosotros el querer como el hacer por su buena voluntad. Es nuestro deber purificarnos a nosotros mismos. Primera de Juan 3, versículos 1 y 2. Pero no hemos sido dejados solos, sino que tenemos un recurso omnipotente de nuestro lado. Es lo que Pablo llama la supereminente grandeza de su poder para con nosotros los que creemos según la operación de su fuerza. Ese es el poder que Dios ha puesto en nosotros. El mismo, dice Pablo, que resucitó a Cristo de los muertos. ¿Y cómo opera ese recurso en nosotros? Bueno, tenemos que comenzar aclarando que ese recurso es una persona. Ese recurso es una persona. Es la tercera persona de la Trinidad, el Espíritu Santo. No es una fuerza disponible con tan solo tocar un botón. Es un recurso que puede ser contristado. Es un recurso que se manifiesta en nuestras vidas de manera distinta por cuanto tiene su propia voluntad. Es una persona. No se manifiesta con la misma intensidad en todo momento y en todos los individuos al mismo tiempo. Y aquí entramos en el tema de la llenura del Espíritu. ¿Cómo incide la llenura del Espíritu en el cumplimiento de ese plan de santificación y en nuestro uso, el uso que Dios hace de nosotros en el avance de su propio reino? Cuando nosotros fuimos regenerados por el Espíritu, cuando fuimos bautizados por Él en la iglesia, que es el cuerpo de Cristo, Él vino a ser morada en nosotros. Pero no se garantiza que la manifestación de su presencia esté automatizada en cada creyente. Eso no significa que todos los creyentes estaremos igual de comprometidos, que todos seremos igual de espirituales, que todos nos ocuparemos de las cosas del Espíritu de la misma forma. No todos hacemos el uso de los recursos que tenemos en Cristo de la misma manera. Ni Dios energiza esos recursos igualmente en todos y cada uno de sus hijos. Dios ha querido utilizar a algunos de sus siervos de manera mucho más eminente que otros. Es su prerrogativa, ha sido su voluntad. Y no es difícil concluir que si hubo alguien que llenó a cabalidad la medida suprema del Espíritu, debió ser nuestro Señor Jesucristo. Si alguien llenó esa medida, debió ser nuestro Señor Jesucristo. Nadie puede ser más lleno del Espíritu que Jesucristo. Y hay un texto interesante en Juan capítulo 3. Dice Juan capítulo 3, versículos 31 al 35 lo siguiente. El que procede de arriba está por encima de todos. El que es de la tierra procede de la tierra y habla de la tierra. El que procede del cielo está sobre todos. Lo que él ha visto y oído, de eso da testimonio, y nadie recibe su testimonio. El que ha recibido su testimonio ha certificado esto, que Dios es veraz. Porque aquel a quien Dios ha enviado habla las palabras de Dios, pues Él da el Espíritu sin medida. El Padre ama al Hijo y ha entregado todas las cosas en su mano. Y el texto clave es el versículo 34. Pues Él da el Espíritu sin medida.
Pero el texto no está hablando de nosotros. El texto parecería decir que todos aquellos en quienes Dios pone su Espíritu lo poseen de la misma forma, en la misma medida. Y es cierto que todos los hijos de Dios son morada del Espíritu. Pero no todos los hijos de Dios tienen la misma capacitación del Espíritu, ni la misma intimidad con el Espíritu, ni la misma manifestación de la presencia del Espíritu. La plenitud del Espíritu en Cristo fue única y singular. Y es de Él que yo creo que está hablando este pasaje en Juan 3:34 y de nadie más. Él es el modelo de lo que es la verdadera plenitud del Espíritu. Algunos, como el comentarista Lenski, ven en el versículo 34 una referencia a Juan el Bautista. Pero yo pienso que esa postura no cuadra con el contexto. Dice el versículo 31, el que viene del cielo, hablando claramente del Mesías. En ese contexto el versículo 34 habla de aquel que en Dios envió, del cielo. Juan fue enviado de Dios, pero no vino del cielo como vino nuestro Señor Jesucristo. Y luego el versículo 35 expresa que el Padre entregó todas las cosas en manos de su Hijo. Está hablando de Cristo. Y está diciendo aquí que a Él el Espíritu no le fue dado por medida. Por eso me gusta la traducción, es interpretativa, pero me gusta la traducción de la Nueva Versión Internacional, que dice, el enviado de Dios comunica el mensaje divino, pues Dios mismo le da su Espíritu sin restricción. A Él, a Cristo. De manera que esa expresión sin medida es equivalente a en toda plenitud. Todo lo que Cristo hizo, todo lo que Él dijo fue la expresión de la plenitud del Espíritu en su vida. El cumplimiento de las profecías que había en el libro de Isaías con respecto a cómo en Él reposaría el Espíritu del Señor, Espíritu de sabiduría y de inteligencia, Espíritu de consejo y de poder, Espíritu de conocimiento y del temor del Señor. Esas cosas pondría Dios el Padre en su Hijo en el Espíritu. El estándar y el patrón, por tanto, no es el apóstol Pablo. El estándar y el patrón no es Martín Lutero ni George Whitefield. El estándar y el patrón de medida es el Señor Jesucristo. Él es nuestro modelo. Aquel verbo fue hecho carne y habitó entre nosotros y vimos su gloria, gloria como del unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad. Porque de su plenitud tomamos todos y gracia sobre gracia. Pues la ley por medio de Moisés fue dada, pero la gracia y la verdad vinieron por medio de Jesucristo. Entonces, la medida tope del Espíritu está en Jesucristo. Pregunta entonces, ¿cuánto tenemos que ser llenados? Si la medida, el patrón es Jesucristo, ¿cuánto debemos nosotros ser llenados? ¿Cuánto quiere Dios que seamos nosotros llenados del Espíritu? ¿Tenemos la libertad de poner límite a la llenura del Espíritu en nuestra vida? Bueno, yo me conformo con medio galón. ¿Podemos nosotros poner el límite de esa llenura? ¿Es esa llenura algo que nosotros tenemos que procurar o algo que simplemente ocurre? Viene y nos ocurre, independientemente de nosotros. ¿Hay alguna diferencia entre una persona llena del Espíritu y la persona que no lo está? Y si hay diferencia, ¿cuál es? Todas estas son preguntas que tenemos que hacernos. ¿Sí? Tratemos de contestar esas preguntas. Es mi intención que podamos salir de aquí hoy con algunas respuestas y con algunas determinaciones al respecto. Pero para ello veamos en primer lugar la estructura de Efesios capítulo 5, versículo 18, que es mi texto central. Efesios capítulo 5, versículo 18. A medida que yo fui elaborando este sermón, como que fue evolucionando, sufrió metamorfosis. Mi primer punto iba a ser algunas consideraciones preliminares. Y después las consideraciones preliminares fueron los puntos del sermón. Ese fue mi sermón. Empezando a estudiar las consideraciones preliminares, empezaron a cobrar vida esos puntos y son la esencia del sermón. Pero veamos en primer lugar la estructura del pasaje de Efesios 5. Yo quiero que leamos los versículos 18 al 21. Y yo tengo delante de mí
¿Cómo lo tiene la Biblia de las Américas? Si tú tienes la Biblia de las Américas, mejor. Porque quiero destacar algunos aspectos de este pasaje. Dice así: y no os embriaguéis con vino, en lo cual hay disolución, sino sed llenos del Espíritu, hablando entre vosotros con salmos, himnos y cánticos espirituales, cantando y alabando con vuestro corazón al Señor, dando siempre gracias por todo, en el nombre de nuestro Señor Jesucristo, a Dios el Padre, sometiéndoos unos a otros en el temor de Cristo. Yo quiero que ustedes observen, si los que tienen la Biblia de las Américas, los que no, quiero que sepan que este texto tiene en el versículo 18 dos verbos en imperativo presente pasivo. Dos verbos en imperativo, dos órdenes. Presente, pasivo. Luego tiene 5 verbos en participio presente, que aparecen como gerundios en nuestra versión en la Biblia de las Américas. La versión Reina Valera coloca algunas cosas aún como si fueran parte de los mandatos que se fueran dando en el pasaje. Pero la idea del texto no es esa. Son 2 imperativos y luego 5 explicaciones o cláusulas que abundan lo que uno de esos mandamientos es, o implicaciones de uno de esos mandamientos. El versículo 18 dice que estos 2 imperativos son: no os embriaguéis con vino y sed llenos del Espíritu. Esos son los 2 mandatos. No os embriaguéis y sed llenos del Espíritu. Al ampliar la llenura del Espíritu, el ser lleno del Espíritu, entonces explica con 5 participios, diciendo: hablando, cantando, alabando, dando siempre gracias y sometiéndonos. ¿Ven? Sed lleno del Espíritu. Cantando, hablando, alabando, dando siempre gracias, sometiéndonos. Los participios tienen varias funciones gramaticales. Entre ellas podemos mencionar 2. Pueden ser participios de instrumentación o medio. Eso quiere decir, en este caso, que la manera de llegar a experimentar la llenura del Espíritu es haciendo las 5 cosas que hay en los versículos 19 al 21. ¿Cómo podemos ser llenos del Espíritu? Hablando entre nosotros con cánticos, etcétera, ¿verdad? Explica el cómo, la instrumentación, el medio para lograrlo. Pero también podemos hablar de los participios de resultado. Y son el fruto de la implementación de la exhortación del verbo principal. Y es mi convicción que Pablo no nos está diciendo aquí cuál es la manera de ser llenos del Espíritu, sino cuáles son los resultados de una vida llena del Espíritu. Pablo lo que nos está diciendo es: sed llenos del Espíritu, y eso se manifestará en que nosotros hablaremos de esta forma, cantaremos de esta forma, alabaremos de esta forma, daremos gracias, nos someteremos, etcétera, etcétera. Versículo 18 es la introducción de todo lo que resta en esta sección del libro de Efesios hasta el capítulo 6, versículo 9. Esa es la estructura de este pasaje central que utilizaremos para estudiar la doctrina de la llenura del Espíritu. Y mi primer punto, ya no preliminar, sino central, mi primer punto es el siguiente. La llenura del Espíritu no es un evento que ocurre una sola vez en la vida cristiana. La llenura del Espíritu no es un evento que ocurre una sola vez en la vida cristiana. Debe ser una realidad continua. Debe ser una realidad continua. Sed llenos del Espíritu es manténganse continuamente siendo llenados del Espíritu. Continuamente siendo llenados del Espíritu. Ahora, es interesante la manera en que Pablo introduce el tema de la llenura del Espíritu. Imagínense que ustedes no conozcan Efesios 5:18. Y viene un pastor invitado de otro país y se para aquí delante de toda la iglesia y nos está dando exhortaciones. Y nos quiere exhortar acerca de la llenura del Espíritu. Y nos dicen: no se emborrachen,
Oh, como que uno no esperaría. Pero eso fue lo que le dijo Pablo a los efesios. No se embriaguéis con vino, en lo cual hay disolución, sino se lleno del Espíritu. ¿Es que acaso los efesios eran unos borrachones? Uno puede preguntarse, ¿no? Éfeso fue un centro comercial importante en Asia Menor. Y como tal era una ciudad próspera. No sería raro que una de las principales tentaciones de los creyentes efesios fuera una laxitud en la complacencia de la carne. Y tanto en el capítulo 4 como en el capítulo 5, Pablo les exhorta a evitar los hábitos pecaminosos del pasado que todavía caracterizaban a sus conciudadanos. Eso lo dice a partir del versículo 17 del capítulo 4, de manera muy expresa. De manera que para ellos no andar en la vanidad de los demás implicaba andar, según el capítulo 5, versículo 2, en amor. Según el capítulo 5, versículo 8, andar como hijos de luz. Andar, como dice el capítulo 5, versículo 15, en sabiduría y no en necedad. Ellos se iban a manifestar la diferencia con los de afuera, en que ellos iban a andar en amor. ¿Cómo andaban los de afuera entonces? Podemos imaginarnos. Pero no era una vida de amor. No era una manifestación de perdón, de soportarse, de amarse entrañablemente los unos a los otros. No había perdón. Cada quien estaba viviendo a su manera. Eso es lo que está diciendo. Y ustedes es diferente. Él les comienza diciendo en el capítulo 5, sed imitadores de Dios como hijos amados. Andad en amor. Luego les dice en el versículo 8 que debían ser hijos de luz y practicar lo que un hijo de luz debe hacer. ¿Cómo andaban los de fuera entonces? En tinieblas. Y con las actividades que caracteriza a las tinieblas. Pero con ustedes es diferente. Luego les dice, no anden como necios, sino como sabios. Porque la necedad es lo que caracteriza a los incrédulos, a los impíos. Pero a los hijos de Dios debe caracterizarle el andar en sabiduría, con circunspección, con el cuidado que corresponde a alguien que ama a Dios. Y en ese contexto de personas que tenían que andar en amor, andar en luz, andar en sabiduría, deben andar en el Espíritu también. A diferencia de cómo andan los de afuera. ¿Y cómo andaban los de afuera? En todo tipo de pasión y complacencia de la carne. No os embriaguéis con vino, en lo cual hay que disolución. Ustedes son diferentes. En ustedes no hay descontrol. En ustedes hay templanza y dominio propio. Ahora, es interesante que el no os embriaguéis no está haciendo referencia a una experiencia única con el alcohol, como el ser llenos del Espíritu no está hablando de una experiencia única de llenura. No. Si aquel que se embriagaba quería revivir los efectos del alcohol, ¿qué tenía que hacer? Volver a usar alcohol. Él no dice, yo usé alcohol hace 3 años y todavía estoy sintiendo los efectos. ¡Wow! Nadie dice eso. No, si quiere volver a sentir los efectos, tiene que seguir emborrachándose. Seguir llenándose de alcohol. Bueno, en el mismo sentido, para experimentar la llenura del Espíritu, el hecho de que lo experimentamos hace 3 años no quiere decir que hoy estoy experimentando esa llenura. Debo mantenerme siendo llenado del Espíritu para vivir y experimentar los efectos del andar en el Espíritu. ¿Y cómo puede un creyente mantener la llenura del Espíritu en su vida? Siendo llenado una y otra vez, siendo llenado una y otra vez, una y otra vez. Está continuamente siendo llenado, continuamente siendo llenado, continuamente siendo llenado. Debe ocurrir repetidamente. Al ser llenados, algo ocurre en nosotros. Y es un deber, es algo que tenemos nosotros que estar involucrados. Hay algo en lo que nosotros tenemos que ceder el control del Espíritu. Debemos dejarnos ser llenados del Espíritu. Continuamente ocurriendo esa realidad en nuestras vidas. Algunos han utilizado la ilustración del vaso que está lleno para decir, si un vaso está lleno no le debe echar más. Se va a rebosar y se va a desperdiciar. No, si estamos llenos, pues ya. No, pero la imagen, como explica Gruden en su teología, que podemos mejor utilizar es la de un globo con aire. Tiene aire, está lleno de aire, pero échale más, que cabe más. Síguele echando, síguele llenando,
que él sigue recibiendo más. Un automóvil funciona igual, sea que tenga el tanque lleno de gasolina o solo un cuarto, pero en la vida cristiana no es así. Hay una diferencia entre estar lleno del Espíritu y no estarlo. Hay una diferencia. Entonces, ¿cuál es la clave, hermanos? Para nosotros no andar con la soltura moral de los incrédulos, lo que está ocurriendo allá afuera. ¿Cuál es la clave para nosotros ser diferentes según Efesios? La llenura del Espíritu, el control del Espíritu en nuestras vidas. Y aquí me gustaría traer una nota de balance. El Espíritu nos ayuda a dar muerte a nuestros pecados y pasiones. Pero observen que ante el peligro de la influencia del alcohol, Pablo no dijo que estaba terminantemente prohibido tocar la más mínima gota de alcohol. Es interesante. Hubiera sido una oportunidad de oro para el apóstol Pablo decir, hermanos, ustedes saben que un cristiano no debe, no solo no embriagarse, ni ponerle la mano a eso. Pero Pablo no dijo eso. La solución al alcoholismo no es necesariamente la abstinencia total. Esa puede ser la decisión que más le convenga a una persona. Si tu ojo te es ocasión de caer, sácalo. Pero no era aquello que Pablo veía correcto imponer a todos los efesios. Y si Pablo no vio correcto imponer él eso a todos los efesios, a ningún otro mortal debe ocurrírsele esa idea, porque él estaba escribiendo inspirado por el Espíritu de Dios. Lo que nosotros necesitamos para ser espirituales no es una lista de reglas de las cosas que se pueden y no se pueden hacer. Pablo no desperdició una oportunidad para dar la regla de cero alcohol. No creo esto. Él aprovechó una gran oportunidad para enseñar a través de quién es que podemos dar muerte al pecado. La mundanalidad, hermanos, es un gran peligro. La Biblia lo enseña y nosotros lo hemos enseñado así desde este púlpito en múltiples ocasiones. Pero el fariseísmo es igual de peligroso. La Biblia lo condena y nosotros tenemos que condenarlo también. Un hermano amenazado por la mundanalidad está en tan serio peligro como lo está el que está amenazado por el legalismo. Las dos cosas son malas. El riesgo de condenación incluso para un hijo mundano y para un hijo legalista es similar, con el peligro, el agravante para el legalista de que puede pensar de que es salvo porque hace o deja de hacer ciertas cosas. Hermanos, aquí estamos hablando de la verdadera espiritualidad. Es una vida guiada, conducida, controlada por el Espíritu Santo, no por un montón de reglas. Y hermanos, deseos a veces a uno no le faltan de poder decir a viva voz, con ese tipo de ropa no vengan a la iglesia. Pero uno también tiene limitantes a veces de hasta dónde puede llegar la autoridad pastoral para uno expresar tal cosa como si fuera palabra de Dios desde un púlpito. ¿Ven ustedes la tensión, hermanos? ¿Ven ustedes la tensión? Nosotros queremos que la vida santa de la iglesia, o debemos anhelar, hermanos, todos debemos anhelar, que la vida santa de la iglesia sea el fruto y el producto del movimiento soberano del Espíritu Santo en medio nuestro. Inclinándonos y moviéndonos a la santidad viva, la santidad verdadera, la santidad que da muerte al pecado, por cuanto es pecado, por cuanto violenta y desagrada los principios de Dios. Porque ofende a Dios, no porque me ofende a mí, no porque ofende a Dios. A Dios sobre todas las cosas. Un movimiento del Espíritu que nos lleva a ver las implicaciones de las cosas. Es mejor yo quizás dejar de hacer aquello por amor a mi hermano. Y ese mismo Espíritu va a ayudar a alguien a decir, pues yo voy a respetar la libertad que tiene aquel otro también. El mismo Espíritu produce las dos cosas. Algunos hermanos se ponen felices cuando atacamos la mundanalidad. Felices.
Pero solamente atacar la mundanalidad, hermanos, no es suficiente. Tenemos que ser llenos del Espíritu y apasionarnos con Jesucristo para realmente tener victoria. Podemos terminar amando las reglas más que a Cristo. Y eso es un grave peligro. Y espero que esos hermanos se pongan igual de felices cuando ataquemos el legalismo. Porque hay tanto peligro en andar por las reglas del mundo como en andar por las reglas de los fariseos. Hay tanto peligro en una cosa como en la otra. La vida cristiana victoriosa no está en llevar la libertad cristiana a un extremo, ni en llevar las reglas al otro. La vida cristiana victoriosa radica en que vivamos la fe del Hijo de Dios por medio de su Espíritu. De manera que podamos decir con Pablo, ya no vivo yo, mas vive Cristo en mí. El camino de la santidad verdadera, el camino de la piedad que agrada a Dios, es el camino del Espíritu. Andad en el Espíritu. Andad en el Espíritu. Y una vez llenos, hermanos, no seguimos llenos para siempre. Tenemos que mantenernos siendo llenados del Espíritu para poder tener victoria contra el pecado en todas sus manifestaciones. De manera que es un error esperar una experiencia post-conversión que nos hará cristianos superiores al promedio. No, ya me pasó esto, ya yo soy un cristiano superior. No. Tenemos que mantenernos procurando esa llenura. Siempre Efesios 5:18 será relevante para todos y cada uno de nosotros. Siempre. Efesios 5:18 es para ti, hermano. Ser llenos del Espíritu. Siempre, siempre. Ese es mi primer punto. Mi segundo pensamiento, ya no preliminar, sino central, es que hablar de la llenura del Espíritu es hablar del control del Espíritu. Hablar de la llenura del Espíritu es hablar del control del Espíritu. Ya hemos enseñado que el Espíritu habita en todos los creyentes. A ellos mismos los Efesios en el capítulo 4, versículo 30, les digo que todos ellos fueron sellados con el Espíritu Santo de la promesa. Pablo en Romanos capítulo 8 dice que si alguno no tiene el Espíritu de Cristo, no es de él. Hay que tener el Espíritu. Y sin embargo, a esos que tienen el Espíritu, Pablo les dice, sed llenos del Espíritu. La presencia del Espíritu, la morada del Espíritu, no garantiza que todas las manifestaciones del Espíritu serán llevadas a cabo o puestas en evidencia en la vida de un creyente. Se necesita algo más. Y ahí entra la llenura del Espíritu. Hablar de la llenura del Espíritu, por tanto, es diferente a hablar de la presencia del Espíritu. La presencia está en todos, pero es evidente que no podemos decir lo mismo de la llenura, en siempre ni en las mismas condiciones. El caso de la elección de los diáconos en Hechos 6 es un caso elocuente. Los hermanos tenían que escoger de entre ellos a hombres llenos del Espíritu Santo. Bien, ¿a quiénes trajeron? Bueno, trajimos a todos los hermanos porque todos tenemos la morada del Espíritu. No. Ellos llevaron los nombres de algunos que a su juicio estaban llenos del Espíritu. Interesante. No llevaron los nombres de todos. Existía una diferencia entre algunos y otros. En Efesios 5, Pablo no está dando una directriz a incrédulos para que vengan a salvación. Él está hablando a creyentes que están salvos a que vengan a ser llenados por el Espíritu de Dios de una manera especial. El texto plantea un contraste, hermanos, de resultados entre vivir bajo la influencia del alcohol y vivir bajo la influencia del Espíritu. ¿Qué es lo que ocurre cuando una persona está bajo la influencia del alcohol? Que sus acciones muestran el control que el alcohol ha ejercido en ese organismo. Pues está diciendo, cuando el Espíritu llena a un individuo, su control también se deja ver en ese creyente. Ser llenos del Espíritu es ser guiados por la influencia del Espíritu. Es un asunto de control, de ceder el control a Dios. Por eso dice alguien
que ser lleno del Espíritu es estar llenos de la presencia inmediata de Dios. Una conciencia de su presencia y una realidad de una presencia especial de Dios con uno. Es estar consciente de que vivimos en la presencia de Dios y de que Él es el Señor de nuestras vidas en absolutamente todo. Es estar permeados de esa presencia y de ese poder. Es anhelar las cosas que Dios anhela, sentir lo que Él siente hacia las cosas que pensamos, hacia las cosas que vemos, las cosas que hacemos, las cosas que queremos y un montón de cosas más. Es ponernos a tono con la deidad en las diferentes dimensiones de nuestra vida. Empezar a ver la vida con la óptica de Dios en todo. Antes era yo, cómo yo veía las cosas, cómo yo pienso de esto. Pero ahora lo que más me preocupa, mi interés principal, es qué piensa Dios. Hermanos, muchas veces nosotros queremos hacer las cosas a nuestra manera. Y vemos las cosas con tosudez, es así, cuadrados. Pero no es la voluntad de Dios. No es la forma en que Dios lo ve. Y a menos que venga la llenura del Espíritu, a menos que tú seas lleno del Espíritu de Dios y controle tu ser, tú querrás seguir haciendo tu voluntad. No, dice en el versículo anterior, los versículos anteriores de Efesios 5:18, no seamos necios, sino sabios, entendidos de cuál sea la voluntad de Dios. ¿Qué queremos hacer al final de cuentas? La voluntad de Dios. La voluntad de Dios es lo que queremos que se cumpla en nuestras vidas. Control, llenos del Espíritu, controlados por el Espíritu. Sobre todo el autor Lucas en las Escrituras usa mucho esa expresión lleno de. En varias ocasiones, tanto en los Evangelios como en el libro de Hechos. Y la idea de control es una idea que sobresale. Él habla, por ejemplo, de personas que estaban llenos de ira. Estaban controlados por la ira, dominados por la ira. Sus acciones, un reflejo de esa ira que les dominaba. O de otros que estaban llenos de temor, controlados por el miedo y por el temor. Sus reacciones eran en base a ese control. Otros estaban llenos de celos. Ese celo era lo que les gobernaba. Y podía haber mil otras cosas importantes que tomar en cuenta, pero el celo era lo que controlaba. Bueno, ser llenos del Espíritu, hermanos, es ser controlados por el Espíritu de Dios. Ser controlados por el Espíritu de Dios. Pero, cuando comparamos nuestro texto de Efesios 5:18 con Colosenses capítulo 3, versículo 16, vemos claramente que ese control del Espíritu es el control que la palabra de Dios tiene en nuestros corazones. Colosenses capítulo 3, versículo 16. Colosenses 3:16. Que la palabra de Cristo mora en abundancia en vosotros, enseñándoos y exhortándoos unos a otros en toda sabiduría, cantando con gracia en vuestros corazones al Señor, con salmos e himnos y cánticos espirituales. Lo que en Efesios produce una serie de resultados, aquí, y se llama la llenura del Espíritu, aquí en Colosenses produce los mismos resultados y se llama la palabra de Cristo mora en abundancia en vosotros. Porque la llenura del Espíritu y la palabra de Dios de Cristo morando abundantemente en nosotros es equivalente. Y por eso los mismos resultados da el apóstol Pablo en ambos pasajes. Entonces, ¿qué usa el Espíritu en nuestras vidas? La palabra de Dios. Cuando esa palabra nos controla, cuando nuestras vidas se ajustan a los principios de la voluntad de Dios, allí está la llenura del Espíritu. Cuando hay dejadez hacia las cosas de Dios, cuando hay rebeldía, ahí no está el control del Espíritu Santo. Si tú haces tu voluntad a pesar de saber que Dios dice otra cosa, y tú haces lo que tú quieres, ahí ¿quién controla? Estás controlando tú. Cuando hay llenura del Espíritu, cuando la palabra nos gobierna, nuestra adoración es diferente. Nuestra comunión los unos con los otros es edificante. Nuestro servicio mutuo es evidente. El cumplimiento de nuestros roles en la familia se deja ver. Y en la sociedad también, en nuestros empleos y en nuestros trabajos. Eso es lo que está diciendo Pablo tanto en Colosenses como en Efesios. Decía George Mueller
aquel gran siervo de Dios, hombre de fe, si el Espíritu Santo nos guía, lo hará según las Escrituras, nunca contrario a ellas. Porque ¿cuál es el asunto con el afán hoy de plantear la llenura del Espíritu como algo que me lleva a vivir extra bíblicamente? ¿Cuál es el afán de relacionar esa llenura a algo que no usa la Escritura? Es yo terminar haciendo mi voluntad. Pero en las Escrituras, la doctrina de la llenura del Espíritu está ligada a la voluntad expresada por Dios en su palabra. Por eso decía George Mueller, nunca la guía del Espíritu nos llevará a actuar de manera contraria a las Sagradas Escrituras. No puede ser. El Espíritu no nos ha prometido revelarnos nuevas verdades, sino ayudarnos a entender y obedecer las que ya están en la palabra de Dios. Un creyente lleno del Espíritu Santo es obediente a la palabra de Dios. Otro punto preliminar, o ya central, es el siguiente. La llenura del Espíritu, y este es mi punto central del mensaje, la llenura del Espíritu es demostrable y observable. La llenura del Espíritu es demostrable y observable. Es algo que se deja ver. Cuando una persona se embriaga, la gente lo ve. Eso se nota. Es obvio por cómo caminan. Es obvio por cómo hablan. Pues nuestras vidas, si están bajo el control del Espíritu de Dios, también no habrá lugar a dudas de que Él es quien está llenando nuestros corazones. No habrá lugar a dudas. Que al estudiar este tema en las Escrituras, uno nota que el énfasis no está tanto en cómo ser lleno del Espíritu, sino en cuáles son las evidencias de ser llenos del Espíritu. Nuestro título del sermón fuera mucho más llamativo si yo le hubiera puesto 5 pasos infalibles para la llenura del Espíritu. Un bestseller. 5 pasos infalibles. Pero no, yo estoy hablando de la llenura del Espíritu. ¿Y cómo se manifiesta? Hermanos, eso es lo que el mismo Espíritu quiso destacar más en su palabra. El cómo se manifiesta la llenura, no el cómo la logramos. Eso fue lo que Él quiso. Y según Efesios 5, una persona llena del Espíritu canta al Señor. Una persona llena del Espíritu canta al Señor, hablando entre vosotros con salmos, himnos y cantos espirituales, cantando y alabando con vuestro corazón al Señor. Una persona llena del Espíritu canta. Por eso le decía eso esta mañana cuando estábamos adorando al Señor. Se evidencia. Y dice, hablando entre vosotros. Hablando entre vosotros de esa forma. Y según Colosenses 3, es una manera edificante de nosotros hablar entre nosotros y cantando. Uno que está aquí parado mientras cantamos tiene el privilegio de ver más personas de frente que el resto de los hermanos. Y hoy presté más atención que lo normal en ustedes cantando. Y llena de gozo el corazón ver la devoción a Dios con que ustedes adoran al Señor. Porque nosotros cantamos al Señor, pero hay una dimensión horizontal que se manifiesta y un gozo que se irradia y que se transmite. Obviamente, a veces hay algunos rostros que yo tengo que quitar la vista rápido, porque si no me apaga y me mata el gozo. Pero la llenura del Espíritu se manifiesta cuando hay devoción al Señor, se manifiesta, hay deleite en Dios, en quien Él es, en lo que Él ha hecho. Sabe que tiene múltiples razones para alabar a su Señor. Él canta con emoción, pero lo hace también con conocimiento. Y esos salmos, himnos y cánticos espirituales tienen contenido. Le dicen algo a un Dios personal. Él está orando a su Dios mientras aún está cantando. Hay comunión con Dios en la adoración.
Canta y ora al mismo tiempo. Cánticos que brotan de la influencia del Espíritu. Tienen sentido para su alma lo que Él está diciendo. Algunos dan la impresión de que estar bajo la influencia del Espíritu es actuar a locas. Pero no, se olvidan que el Espíritu es una persona inteligente. Inteligente, tanto así que Él intercede a favor nuestro. Cosa que nosotros no podemos ni siquiera comunicar a Dios. Es inteligente. Y nos ayuda aún a cantar. La presencia abundante del Espíritu se nota en nuestra devoción. Y fue lo que llevó a cantar a Pablo y a Silas, aún estando encarcelados. Pero también son cánticos que pueden edificar a otros, enseñándoos y exhortándoos unos a otros en toda sabiduría, cantando con gracia en vuestros corazones. Hay labios que confiesan el nombre del Señor, cantando y alabando. Cantando y alabando. ¿Estás tú lleno del Espíritu de Dios? También, otra cosa que un creyente lleno del Espíritu hace es que expresa gratitud. Tiene un corazón agradecido. Tiene un corazón agradecido. Dice Efesios 5:20, dando siempre gracias por todo en el nombre de nuestro Señor Jesucristo a Dios el Padre. Es agradecido. De manera que un creyente refunfuñón no está lleno del Espíritu. Un creyente murmurador no está lleno del Espíritu. Hermanos, eso es matemático. Aquí dice que la llenura se manifiesta con una actitud agradecida. Aquel que siempre se está quejando en la presencia de Dios y de otros, esa persona no está llena del Espíritu. Cuando el Espíritu nos llena, nos lleva a la gratitud, es capaz de lidiar piadosamente en medio de circunstancias cambiantes. Lo que vemos en el salmista, en el Salmo 23, o en Job, que no atribuyó a Dios despropósito alguno, o a Pablo, que aprendió a estar contento cualquiera que fuera su situación. El hombre lleno del Espíritu no es espiritual dependiendo del día. No es dependiendo del día. Él es espiritual, punto. Su piedad es diferente a los de Efraín, que dice Oseas 6:4, ¿qué haré a ti, Efraín? La piedad vuestra es como nube de la mañana y como el rocío de la madrugada que se desvanece. Una piedad que viene y se va. Un día está así, otro día está. ¿Cómo es nuestra piedad? Cada día te bendeciré, Salmo 145, y alabaré tu nombre eternamente y para siempre. Grande es Jehová y digno de suprema alabanza. Otra marca más, el creyente lleno del Espíritu mantiene relaciones piadosas. El creyente lleno del Espíritu mantiene relaciones piadosas. Dice el versículo 21, sometiéndoos unos a otros en el temor de Cristo. Versículo que es la introducción de las directrices a esposos y esposas, a padres y a hijos, y a empleados y a jefes. De manera que hay una dimensión comunitaria de la llenura del Espíritu que es evidente aquí en Efesios 5. Una mujer llena del Espíritu es sumisa, es afable y apacible. Un hombre lleno del Espíritu ama a su mujer, es un líder piadoso en su hogar. Un hijo lleno del Espíritu honra a sus padres, es respetuoso y obediente. Un padre lleno del Espíritu cría a sus hijos en la disciplina y amonestación del Señor. Un empleado lleno del Espíritu trabaja como para el Señor y no meramente para los ojos de los hombres. Un jefe lleno del Espíritu trata a sus empleados con consideración y humildad, sabiendo que él mismo está bajo la autoridad de Dios. ¿Ven ustedes cómo la llenura del Espíritu afecta las diferentes relaciones que nosotros tenemos? El Espíritu nos ayuda a poner los intereses de Dios en primer lugar y luego nos ayuda a preferirnos los unos a los otros, a ceder derechos, a amarnos, a servirnos, a respetarnos, a cuidarnos, a preocuparnos los unos por los otros. Dice un autor, los ebrios dan lugar a acciones irracionales, disolutas y descontroladas. Se comportan como animales y aún peor que ellos. Los resultados de estar llenos del Espíritu son totalmente diferentes. Si el alcohol deshumaniza, transformando a un ser humano en una bestia,
La plenitud del Espíritu nos hace más humanos porque nos hace como Cristo. Nos humaniza más. Nos hace estar conscientes de que yo vivo al lado de personas, de que me relaciono con gente y que muchos de ellos son mis hermanos en Cristo. La religión puede deshumanizarnos, hermanos. La religión puede deshumanizarnos. Es lo que ha ocurrido con los musulmanes, que pueden pensar que pueden matar inocentes y eso está bien por su causa. Ocurrió también en la Inquisición. Pero hay manifestaciones más sutiles de lo mismo que puede ocurrir en nuestras propias vidas. Donde por la religión, y nos aferramos a una convicción religiosa que nosotros tenemos, una convicción de que eso es así, y somos capaces de echar a perder relaciones por aferrarnos a una convicción sin ser sabios, pero el Espíritu nos ayuda a tener la convicción y a mantener buenas relaciones al mismo tiempo. El Espíritu nos ayuda, por eso decía que la religión puede deshumanizarnos, pero el Espíritu nos humaniza. El Espíritu obra en nosotros y no nos individualiza más, no nos lleva a vivir mejor en la comunidad. No nos lleva a aislarnos y a ir a una montaña e ir a un monasterio, no. Nos coloca en iglesias locales para que nos amemos y entonces sirvamos a Cristo en medio de la iglesia. Señor, pero es a ti que yo te quiero servir. Sí, sírveme ahí. Sírveme ahí. Ahora, no quiero decir que las únicas manifestaciones de la llenura del Espíritu son las que aparecen en Efesios capítulo 5 y 6. Hay otro tipo de cosas y realidades que pueden ocurrir en un hombre lleno del Espíritu de Dios, como puede tener una fuerte seguridad de salvación que experimenta un creyente por fruto de la llenura del Espíritu, o con una profunda convicción del amor de Dios que nos lleve a tomar nuevos compromisos en la presencia de Dios. Por la llenura del Espíritu puede haber un resurgir en la vida de un cristiano, como dice un autor, un nuevo comienzo, que puede ser quizás hasta más vívido y traumático que lo que ocurrió el día de la conversión. Puede pasar. Mi hermano, no te quedes siendo un cristiano prometedor. No te quedes siendo un cristiano prometedor. Por la gracia de Dios, sé todo lo que tú debes ser. Pues por algo Dios nos dio su Espíritu Santo. Sé todo lo que tú puedes hacer para la gloria de Dios. Por algo nos pide que seamos llenos de toda su plenitud. Eso tiene que hacer una diferencia, amados míos. Tiene que hacer una diferencia. Es Martin Lloyd-Jones que explicando esto, siendo médico él, decía el alcohol es un depresivo, pero el Espíritu Santo es un estimulante. Debería estimularte para seguir hacia adelante. Estimularte a avanzar en crecer espiritualmente y hacer más para la gloria de Dios que lo que tú estás haciendo ahora. La imagen que viene a mi mente es la de Dios, usando los pinceles que están aquí sentados para hacer su magnífica obra. Y a ti, mi amada hermana, mi hermano, a ti, mi amada hermana, tú eres un pincel en las manos de Dios. Déjate usar por el Espíritu de Dios. ¿Por qué conformarte con tan poco? ¿Por qué no decir, Señor, oh sí, úsame para tu gloria? Oh sí, llena todo mi ser. Que no haya escondrijo en mi alma, que no sea dominado por el Espíritu de Dios. Para que la manifestación de una vida entregada al Espíritu sea más que evidente. Eso dará más gloria al Señor. ¿Puede la gente atribuir nuestras acciones, nuestras actitudes a la presencia del Espíritu en nosotros? Cuando la gente está con nosotros, siente que realmente está con alguien que está lleno del Espíritu de Dios. Relaciona a esa persona, mi persona, con Dios. Dice, ese es uno de los de Dios. Esa persona que se reúne contigo sale más inspirado para servir mejor a Jesucristo. ¿Cuál es el impacto y cuál es el efecto de tu vida en los demás? Temo que dejamos ver demasiado
que somos nosotros los que estamos en control y no el Espíritu de Dios. Dejamos ver demasiado que somos nosotros. Y en lugar de ver a Cristo, la gente solo nos ve a nosotros. Hay canción en tu vida, hay gratitud, hay sumisión. ¿Eres tú una mujer sumisa? ¿Eres tú un mal amante? ¿Cómo tú eres como empleado o como jefe? Hay gozo, hay contentamiento, hay humildad, hay paz de Dios que llena tu corazón y te permite tener un corazón tranquilo en medio de las turbaciones. ¿Qué actitud hay en ti? En el caso de Cristo, en Lucas 4 encontramos que la llenura del Espíritu tuvo una relación directa con la tentación que él iba a enfrentar en el desierto. Podemos afirmar que un creyente lleno del Espíritu sabe utilizar la espada del Espíritu para defenderse en medio de las tentaciones. Esa es otra manifestación. Y así podemos seguir y seguir. Pero ese no es mi punto ahora, sino darles una idea de lo que esa llenura hace en nuestras vidas. Pero hay una manifestación más que no quiero dejar de mencionar. Y es que la llenura del Espíritu frecuentemente producirá el resultado de manifestar una capacidad para servir por los dones espirituales con mayor eficacia. El Espíritu nos permitirá dar el resultado de una mayor capacidad para servir por los dones espirituales con mayor eficacia. La llenura del Espíritu es vital para nuestro servicio en el cuerpo de Cristo y aún para la evangelización de los perdidos. Cuando uno lee el libro de los Hechos y ve cómo Cristo dio instrucciones a sus discípulos de esperar a la venida, no les dijo, señores, salgan adelante que hay que salvar a los perdidos. No, dijo, esperen la llegada del Espíritu. No se atrevan a salir solos. Hermanos, no podemos hacerlo solos. Solo podemos hacer esa obra llenos del Espíritu de Dios. Cuando uno ve el libro de los Hechos, uno no puede más que concluir que es un atrevimiento arriesgado pretender que podemos llevar adelante el reino de Dios en nuestras propias fuerzas y con nuestros propios recursos. Todos los diáconos seleccionados tenían que ser hombres llenos del Espíritu. Y como dice Hechos, habían sido comisionados a servir a las mesas y a distribuir alimentos. Imagínense entonces lo que debía hacer con los apóstoles, con los misioneros y los evangelistas que había en la iglesia primitiva. Si para la labor que tenían que hacer los diáconos se necesitaba la llenura del Espíritu, ¿cómo debemos proclamar el Evangelio de Cristo? ¿Saben qué es lo interesante? Me llamó la atención este versículo el otro día en Hechos capítulo 1. Cuando comienza Pablo el libro de los Hechos, dice, en el primer tratado, Teófilo, hablé de cerca de las cosas que Jesús comenzó a hacer y a enseñar hasta el día en que fue recibido arriba, después de haber dado mandamientos por el Espíritu Santo a los apóstoles que había escogido. ¡Wow! Los mandamientos que Cristo le dio a los apóstoles lo hizo por el Espíritu Santo. Y si Cristo se vio en la necesidad de hacerlo por el Espíritu Santo, ¿nos atreveremos nosotros a hacerlo con otro recurso? Impresionante, impresionante. Hermanos, nosotros estamos hablando de ganar a nuestra nación para Cristo. Estamos hablando de predicar el Evangelio a los perdidos. Estamos hablando de que queremos ver misioneros salir de aquí, pastores salir de aquí. Queremos orar al Señor de la mies que envíe obreros a la mies. Hermanos, eso solamente ocurrirá si hay una medida del Espíritu Santo llenando nuestras almas. Y para que haya una iglesia llena del Espíritu Santo, tenemos que ser individuos llenos del Espíritu Santo. No queremos ser una retranca para el avance de la gloria de Dios y de la proclamación del Evangelio en nuestro país y en el mundo entero. Mientras las almas están gritando, por así decirlo, con la necesidad de envíenme esto, prediquen aquello. Los emails llegan, hermanos, de las cosas que oyen por internet. Clamores y clamores de la necesidad que hay. Y nosotros seremos la retranca porque realmente, ¿sabe? La cosa no está fácil, yo tengo que hacer y no hay tiempo para orar, no hay tiempo para buscar el rostro de Dios, no hay tiempo para meditar y observar cómo mi vida se ajusta a los principios de la palabra de Dios. Estamos más interesados en defender nuestros derechos, nuestros principios, la forma como nosotros lo vemos, nuestra comodidad, nuestro estilo de vida, que nosotros proclamar a Jesucristo, el Evangelio de salvación a los perdidos de ese horrendo infierno del que nosotros escuchamos esta mañana. Sin la llenura del Espíritu Santo no ocurrirá.
Y yo temo, hermanos, que Dios esté levantando a hombres y mujeres en nuestra iglesia y que nosotros por esa actitud de dejadez espiritual no lo reconozcamos. No veamos el movimiento del Espíritu de Dios en medio de nosotros, ni sepamos qué hacer con ellos. Porque a la larga es la iglesia la que envía a hombres. Y allí estaba Pablo y Bernabé, llenos del Espíritu de Dios. Y al Espíritu le pareció bien enviar a ese hombre para el servicio de nuestro Señor Jesucristo. Y dice que el Espíritu los envió. El Espíritu los envió. Si el Espíritu no está llenando nuestras almas, si el Espíritu no tiene a esos hombres y mujeres llenos del Espíritu, no, ni mandaremos a nadie, ni nadie querrá ir a ningún lado, ni que hacer nada para la gloria del Señor. Hermanos, si no hay control del Espíritu en nuestras vidas, estas cosas sencillamente no ocurrirán. Leemos el Nuevo Testamento y encontramos que todo dependía del Espíritu de Dios. No podemos hacerlo en nuestras fuerzas. Y hay que hacerlo. Y hay que hacerlo. ¿No estás contento? ¿No dábamos gracias en los 30 años de lo que Dios hizo en tener una iglesia por la que tú has venido o a salvación o a la edificación de tu alma por todos estos años? Pero Cristo no oraba por lo que Él tenía, sino por lo que habían de creer por la palabra de estos. ¿Están ellos en nuestro corazón como lo estuvieron en el corazón de Cristo en esa oración? ¿Queremos nosotros trabajar para otros que están en otros lugares también? Eso va a demandar sacrificio, dinero, esfuerzo, de todo se va a demandar. La pregunta es si estamos dispuestos. La pregunta es si estamos dispuestos. Es muy fácil decir que todo lo mío es del Señor y fuimos comprados por precio. Y otra en la vida diaria, ser verdaderamente de Cristo y ser controlados por el Espíritu de Dios. Yo les dije la conclusión y la que tengo aquí no la dije. Tenemos que postrarnos en la presencia de Dios. Pedirle al Señor que llene nuestro ser. Como decía un siervo de Dios, la llenura del Espíritu no ocurrirá si no pasamos tiempo con el Espíritu. Que Dios nos conceda la tranquilidad de espíritu en medio de la vorágine de este mundo, para nosotros ser moldeados por Él a la imagen de nuestro Señor Jesucristo. Vamos a orar. Padre, cuán cortos nos quedamos de satisfacer tus deseos para con nosotros. Cuánto tú has hecho por nosotros, Señor. Y qué lucha tenemos para entregarnos sin reservas a ti. Padre, nosotros estamos trayendo esta serie de mensajes. Y de corazón te decimos, queremos que tú nos hables. Y no sabemos a dónde estas cosas nos llevarán y nos conducirán. Pero nosotros queremos mantener la vitalidad de la vida de esta iglesia y no meramente un cascarón. Nosotros te rogamos, Señor, que la vida del Espíritu se manifieste abundantemente en medio nuestro. Que nosotros, oh Señor, clamemos por tus cosas y las cosas que tú amas. Que nosotros palpitemos en nuestros corazones por las cosas que a ti te deleitan. Sí, muchas veces hemos cedido terreno al maligno. Hemos entregado áreas de nuestras vidas al maligno, en lugar de cederlas a tu Espíritu. Te pedimos que perdones nuestros pecados. Padre, ten misericordia de nosotros. Y ayúdanos, Señor, a ver. Ayúdanos a ver a través de los ojos de Jesús. Envía tu Espíritu, Señor. Danos de tu Espíritu. Llena nuestro ser. Lo pedimos en Cristo Jesús. Amén.